Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de lo que son los vectores unitarios. Vamos a empezar definiendo qué es un vector unitario. Cuando nosotros tenemos un vector v, si su norma es igual a 1, entonces v es un vector unitario. O sea, un vector unitario simplemente es aquel cuya longitud es igual a 1. Por ejemplo, si tenemos el siguiente vector, el vector que tiene como componentes 3 quintos, 4 quintos, si calculamos la norma de este vector, la norma hay que recordar que se calcula sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, o sea 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. En este caso, al hacer esta operación, nos va a quedar 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16, entonces queda 9 sobre 25 más 16 sobre 25, hacemos la suma, 9 más 16, eso nos da 25, y aquí nos queda 25 entre 25, que es 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces vemos que la norma de este vector es 1, por lo tanto este es un vector unitario. Bueno, más interesante que simplemente calcular así vectores unitarios, lo importante es saber cómo calcular un vector unitario a partir de otro vector que no es unitario. Puede ser que nos interese tener un vector unitario en la misma dirección de otro vector que no es unitario. Por ejemplo, si tenemos el siguiente vector, el vector con componentes menos 2,6. Este vector, si nosotros calculamos su norma, no es un vector unitario. Pero, tal vez por alguna razón, que de hecho más adelante vamos a ver que va a ser necesario hacer este tipo de cosas, por alguna razón puede ser necesario calcular un vector que se encuentre en la misma dirección y en el mismo sentido que este vector de aquí, pero que sea unitario. Bueno, pues para calcular un vector unitario a partir de este vector, lo que hacemos simplemente es dividir el vector entre su norma. Siempre que dividimos un vector entre la norma del propio vector, obtenemos un vector unitario. Ahora, aquí hay que entender qué significa esta división. Esta no es una división de vectores. La división de vectores no está definida. Únicamente hemos definido suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Son las únicas operaciones que hemos definido. Bueno, y la resta, que sería como una forma de suma de vectores, pero no hemos definido ni multiplicación ni división de vectores. Pero noten que la norma de un vector es un número real, no es un vector. Cuando nosotros calculamos la norma de un vector, nosotros decimos, bueno, la norma de este vector es 3, por ejemplo. Simplemente es un número real, es decir, es un escalar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en realidad es una multiplicación por un escalar. Esto de aquí es lo mismo que si hiciéramos esta operación. Es dividir 1 entre la norma del vector, ese número real, multiplicarlo por el propio vector. O sea, estamos multiplicando el vector por un escalar, que es esta fracción de aquí. Nada más que para no escribir todo como fracción de esta manera, ponemos el vector arriba dividido entre la norma del vector, y de esa manera ya se entiende que estamos haciendo la multiplicación por un escalar. O dicho de otra manera, cada componente del vector v la estamos dividiendo entre la norma del vector v. Vamos a hacer esta operación con este vector para que quede más claro. Lo primero que necesitamos es calcular la norma del vector v. Entonces calculamos la norma ya sabemos que se hace con el teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes en este caso. Entonces va a ser menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado nos da 4, 6 al cuadrado es 36 y 4 más 36 nos da 40. La raíz de 40 no es exacta, así que la dejamos de esta manera. Ahora ya tenemos la norma del vector v. Para calcular el vector unitario en la dirección de v, lo que hacemos es dividir cada componente de v entre la raíz cuadrada de 40. Es decir, que v entre la norma de v va a ser igual a menos 2 entre la raíz cuadrada de 40, 6 entre la raíz cuadrada de 40. O sea, cada componente se está dividiendo entre la raíz cuadrada de 40, y este de aquí resulta ser un vector unitario. Siempre que realicemos a cabo este procedimiento, obtenemos un vector unitario en la dirección del vector original. Vamos a ver esto gráficamente, qué es lo que significa. Tenemos aquí el plano cartesiano
y tenemos nuestro vector menos 2,6. Este vector de aquí, menos 2,6. Bueno, este vector es un vector que no es unitario, claramente, tiene una longitud mucho mayor que 1. Podemos eso calcularlo nuevamente con el teorema de Pitágoras, de hecho aquí ya lo hicimos. La norma del vector v es la raíz de 40, que es 6 punto y algo, entonces no es un vector unitario. Pero cuando nosotros dividimos cada componente entre la norma del vector, obtenemos este otro vector. Si nosotros graficamos este vector aquí, obtenemos este de aquí, el vector en amarillo. Bueno, ¿cómo graficaríamos este vector, por cierto? Bueno, pues básicamente para graficarlo aquí sí tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 40 con decimales, dividir 2 entre esa cantidad, 6 entre esa cantidad y mediante el uso de números decimales, pues aquí ubicar cómo quedaría el vector. Bueno, entonces el vector al graficarlo nos queda de esta manera de aquí, como el vector amarillo. Noten que simplemente es el mismo vector v pero encogido. Esto ya lo había explicado anteriormente, que cuando nosotros multiplicamos un vector v por un escalar, lo que hace el escalar es alargar el vector o hacerlo más corto dependiendo del valor del escalar. En este caso, lo que hace este escalar, que es 1 entre raíz de 40, ese escalar al multiplicarlo por el propio vector v, lo que hace es hacerlo más corto y obtenemos este vector amarillo como resultado. Este vector sí tiene como longitud una unidad. Entonces, así es básicamente como calculamos un vector unitario a partir de otro vector. Ahora, este procedimiento no es un procedimiento exclusivo de los vectores de 2 dimensiones. Es completamente válido también en 3 dimensiones. Por ejemplo, si tenemos el vector con componentes 1,3, menos 2 y queremos calcular el vector unitario que se encuentre en esta misma dirección, lo primero que hacemos es calcular la norma del vector. La norma del vector es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Hacemos estos cuadrados, 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado 9, menos 2 al cuadrado da 4, 1 más 9 son 10, más 4 nos da 14, entonces nos queda la raíz cuadrada de 14, la cual no es exacta, así que la dejamos de esta manera. Y ahora simplemente dividimos cada componente del vector v entre la raíz cuadrada de 14 y nos queda que entonces v entre la norma de v es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 14, 3 sobre raíz cuadrada de 14, menos 2 sobre la raíz cuadrada de 14. Y así se queda. Este es el vector unitario en la misma dirección de v. Bueno, podemos dejar el resultado así o también podríamos racionalizar cada fracción para no dejar raíces cuadradas en el denominador, lo cual resulta algunas veces más conveniente de hacer, pero no es algo necesario, no es algo completamente necesario, así que yo lo voy a dejar de esta manera. Entonces este es el vector unitario en la dirección de este otro vector. Algunas veces conviene escribir el vector de otra manera, en lugar de escribirlo así, conviene algunas veces escribirlo así, por ejemplo, factorizando el 1 sobre raíz de 14 y multiplicando esto por el propio vector v, 1,3, menos 2. Es exactamente la misma operación esta que esta, solamente que aquí estamos indicando precisamente el producto de un vector por un escalar, solamente que no lo estamos llevando a cabo. Esto muchas veces es más conveniente, sobre todo cuando se van a realizar algunas otras operaciones con este vector. Eso ya lo iremos viendo más adelante. O algunas veces conviene escribirlo como fracción, así, tal cual como en la fórmula. Esto sería v entre la norma de v. Entonces, cualquiera de estas tres formas en las que escribamos este vector unitario es completamente válida. En el siguiente video vamos a hablar sobre 3 vectores unitarios que son especiales, que son los vectores i, j y k, a los cuales también se les llama base canónica. Vamos a explicar por qué se les llama base canónica y qué es lo que tienen de especial estos vectores. Y vamos a ver una manera distinta de escribir los vectores. Hasta ahorita hemos estado escribiendo los vectores únicamente como pares ordenados o ternas ordenadas de números, o sea, con paréntesis ponemos los números, los separamos con comas y de esa manera indicamos los componentes del vector. Pero hay otra manera de escribir un vector y esa es la que veremos en el siguiente video, así que los invito a que lo vean. Y si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.